Ok, hola a todos chicos, gracias Gustavo. Estoy muy contento la verdad de poder acompañarlos el día de hoy, bueno ya es noche, sé que ya es viernes y mi cuerpo lo sabe, dice. Perdón, me acordé de esa frase. Y quiero aprovechar esta instancia, la verdad, voy a tratar de no extenderme tanto, pero sí ir directo al punto, a lo que creo que Dios puso en mi corazón para compartir con usted hoy día. Estoy muy contento porque ya había estado con ustedes en plena pandemia, recuerdo algunas caritas, bueno, agradecer a Claudia por la invitación, me siento honrado de que me hayan considerado. A Gustavo también lo recuerdo, por ahí nos tenemos en redes sociales, en Instagram, yo lo sigo, así que feliz ahí de poder estar con ustedes, chiquillos. Quiero presentarme brevemente, mi nombre es Jairo Valenzuela y bueno, soy líder general de Evangelio Creativo. Somos un ministerio juvenil que estamos enfocados en todo lo que es la tarea evangelizadora, ¿ya? Y tenemos equipo en distintas regiones del país, desde, bueno, de norte a sur, en la región de Coquimbo, en la región de Metropolitana, región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, son las regiones en las que actualmente estamos. Y mañana precisamente vamos a tener ahí una jornada de evangelismo nacional, van a estar todos nuestros equipos saliendo a la calle, a adorar, a hacer una adoración pública, un acto de fe. Así que hay harto movimiento. Y de lo que Dios a nosotros nos ha ido enseñando, nosotros somos un ministerio joven, llevamos 4 años recién cumplidos sirviendo a Dios como ministerio. Y el Señor nos ha permitido ir creciendo, tenemos también un equipo de embajadores, que ahí hay chicos de distintas partes del mundo. Hemos podido realizar misiones también, hace poquito yo anduve por la selva del Amazonas, mi segundo viaje misionero a la selva del Amazonas, esto fue en el verano. También nuestro equipo, algunos fueron bueno, fuimos también a Lima, a Perú, y también otros chicos por Chiloé, haciendo misiones de verano, y también ahora tenemos misiones de... La cosa es que no paramos. En pocas palabras, si aquí ustedes están, como dicen, apasionados, cuando entramos a la tarea evangelizadora, uno realmente no para. Es algo, pero es algo... haciéndome honor a su nombre, que a uno lo apasiona, es decir, uno una vez que parte, uno quiere seguir y quiere estar ahí al servicio de la obra del Señor. Así que quiero que me puedan escribir ahí en el chat de dónde son ustedes, desde las distintas ciudades o región del país o comuna de la cual ustedes estén hoy día acompañándonos, que puedan escribirme para irlos. Quillota, quinta región. Wow, pronto voy a estar por allá, voy a estar trasladando a Valparaíso con la ayuda del Señor ya este mes que viene, así que voy a andar por allá. Y Viña del Mar también vamos a estar por allá. Bueno, está en nuestra oración poder crear equipo también en la región de Valparaíso, que nos falta esa región. Así que por allá los que son de la quinta región, pronto espero verlos, también voy a estar por allá viviendo. Así que Viña del Mar, Temuco, qué hermoso Temuco. Tengo muchos amigos por allá, Concepción, ahí aguanta, ahí Conce, Molina, séptima región, sí, sí, por ahí también está cerca Siete Tazas, si no me equivoco, como camino por ahí de Molina. Curicó, mañana Curicó también va a estar Evangelio Creativo, región de Maule en Curicó. Así que ahí también aguante Curicó. Van a estar por ahí por la avenida, alcancé a leer delante en el grupo de los chicos de la región de Maule. Nacimiento, región del Biobío, hermoso Nacimiento. Eh, eh, Hualpén, me encanta Hualpén, el Museo de Hualpén y la desembocadura del Biobío, hermosísimo, también lo conozco. Eh, Estaremos atentos a sus redes sociales, genial. Sí, Evangelio Creativo, búsquennos ahí, la alegría de ser cristiano, buscan Evangelio Creativo, y buscan este imagotipo, ahí estamos nosotros. ¿Ya? Nogales, El Melón, quinta región, wow, quiero conocer, bueno, cuando esté por allá voy a aprovechar de conocer todos esos lugares, Nogales, Santiago, también hermoso. ¿Quién es Matías? Matías Aguante, nos vemos, no sé si Matías está por ahí, estoy buscando Matías si tiene un datos de arriendo en Valparaíso, yo encontrando mi dato yo me voy. Así que si sé que alguien puede hacer una campaña arriendo para el predicador. Así que los invito a todos a que estén orando para poder encontrar ahí pronto lugar en Valparaíso. Santiago, Renca, genial. Santiago, wow, hermana Claudia, son de distintos lugares, me encanta. Región de Maule, Peyúgue, oh, hermosísimo Peyúgue, esa playa
me encanta el Peyúgue, por ahí Curanipe, Peyúgue, Constitución, toda esa zona costera hermosísima. Genial. Bueno, ofrezco mi hogar como tributo, Isabel. Mire qué bueno el Señor cómo abre puertas. Osorno, conozco Rahue Bajo, Rahue Alto, también hermosísimo Osorno, me encanta. Bueno, me encanta nuestro país, creo que tenemos que hacer mucho en lo que es la tarea evangelizadora. Y como dije, no quiero tampoco ocupar tanto tiempo, sino que quiero ir directo a las enseñanzas. Y hoy día es mi deseo poder compartir con ustedes, hablarles un poco acerca de Evangelio Creativo, pero no de la organización, no de nuestro equipo como Evangelio Creativo, sino que hablarles del concepto Evangelio Creativo, ya para que ustedes sean apasionados, también cuando salgan a las calles puedan realizar un evangelismo de manera creativa. Entonces hoy día quiero compartirles acerca de estos conceptos, acerca de estas estrategias que el Señor a nosotros como equipo nos ha ido entregando, ya en este concepto de qué es el Evangelio, qué es la creatividad, cómo ambos se funden para poder crear esta estrategia. Creo que es algo súper importante. Yo vengo del mundo de las comunicaciones. Por muchos años, bueno, yo estudié 5 años obviamente, eh, estudié diseño gráfico, es mi profesión base, fui licenciado en comunicación visual, y luego pude hacer un magíster en comunicación y precisamente con una especialidad en creatividad. Entonces, por ahí algo le pego a la creatividad, y pude dedicarme también a la docencia por varios años, estar haciendo clases de la carrera que yo pude estudiar, y siempre me he visto relacionado con la creatividad. Entonces, cuando hablamos de comunicar, el mensaje del Evangelio habla de estrategias de comunicación, cómo nosotros trasladamos este mensaje. Y hoy día quiero invitarlo a que me acompañen en una lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 1, desde el versículo 16. Mientras ustedes la buscan, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí está. Yo voy a compartir pantalla para irles hablando un poquito de estas estrategias en el Evangelio. Búsquenlo con calma. Lo voy a dejar por acá para estarlos mirando. Ok. Romanos capítulo 1, desde el versículo 16 en adelante, nos dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese va a ser nuestro texto base de este tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿En qué es el evangelismo? ¿Ya? Y principalmente yo quiero hablarles de este tema, lo he titulado Los tesoros de la sabiduría, evangelio creativo. Ya vamos a entender un poquito de estos conceptos, tesoros de la sabiduría, evangelio creativo, vamos a irlo desarrollando un poquito más. Pero vuelvo a repetir, yo hoy día no vengo a hablar de la organización, o sea, del ministerio que el Señor a nosotros nos ha entregado, Ministerio Juvenil, Evangelio Creativo, sino que vengo a hablarles del concepto de evangelio creativo. Ya quiero hacer esa diferencia, si bien voy a mostrarle algunas fotografías de lo que nosotros hemos podido realizar, sí quiero que ustedes hoy día sean empapados de esta esencia, de esta forma de compartir el evangelio. ¿Ok? Entonces, partiendo con esta base y con este versículo bíblico, quiero invitarle a que puedan cerrar sus ojos unos momentos y me acompañen en esta breve oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos vas a dar. Señor, sabemos que es viernes, sabemos que la hora pasa y sabemos que muchos, Señor, de los que están aquí también pueden que haya una semana, Señor, en sus hombros, que ha sido a lo mejor para muchos una semana difícil, agotadora, ¿por qué no? Pero, Señor, hoy día venimos, Señor, a apasionarnos, venimos apasionados a buscar de ti, Señor, a que nos hables, a que nos enseñes. Hoy día, Señor, todos los que estamos conectados, permítenos tener un corazón de discípulo, un corazón que quiera aprender más de ti, Señor. Yo quiero aprender más de ti. Sé, Señor, que el Evangelio siempre hay algo nuevo, hay algo que aprender. Y gracias, Señor, por esto. Te pido que ahora, Señor, estas enseñanzas queden tatuadas, queden grabadas en la tabla de nuestros corazones. Lo creemos en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bien.
Me encanta este versículo del apóstol Pablo cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y si estamos en este lugar, si tenemos este anhelo, ¿cierto?, de compartir la palabra del Señor, de ser evangelizadores, de compartir el Evangelio de forma creativa, de manera eficaz, con estrategias diferentes, eh, creo que es una muestra clara de que no nos avergonzamos del Evangelio. Hoy día estamos ante una sociedad que es muy fácil avergonzarse de decir yo soy cristiano, de ir a la universidad, de ir al trabajo y abiertamente, ¿cierto?, llevar una vida íntegra que permita demostrar a Cristo y que también nos permita comunicar a Cristo. Eso es, creo que, una de las primeras limitancias que a muchos jóvenes hoy día les complica para transformarse en personas que comparten el Evangelio. Y como les digo, creo que tenemos que partir con esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Yo sé que para muchos esta pregunta parece como obvia, parece como lógica, bueno, ¿qué es el Evangelio? Pero créanme que cuando yo hago este ejercicio y comienzo a conversar con jóvenes en las iglesias locales, en distintos lugares, me ocurre mucho que cuando hablamos, le preguntan, ¿qué es el Evangelio? Y la respuesta es como, bueno, es creer en Dios, es agradar a Dios, es creer que es nuestro Salvador. Y la verdad es que la respuesta muchas veces se suele distorsionar. Y es sumamente sencilla a la vez. Cuando hablamos de qué es el Evangelio, tenemos que ir a su etimología, ya es Evangelium, y que significa precisamente una buena noticia. Es la base, o sea, cuando solo entendemos qué significa, no estamos hablando aún de cuál es el contenido de esta buena noticia, sino que estamos hablando de cuál es el significado de la palabra, la etimología de la palabra evangelio. Y la etimología de la palabra evangelio es buena noticia. Hay otra definición que a mí en lo personal me encanta, de hecho estoy escribiendo al respecto, que se define como mensaje feliz. Y a mí me encantó esa definición, también es otra traducción, ¿cierto?, de la palabra etimológica evangelio, que significa mensaje feliz. Y yo pensando en esto, si el Evangelio es una buena noticia, si es un mensaje feliz, ¿por qué muchas veces lo compartimos como con rabia? Muchas veces lo compartimos como nos quedamos en una parte del Evangelio, vamos a estudiar el contenido, pero nos quedamos como en una parte en que estamos dándole duro a la gente, haciéndole ver su pecado, pero no contamos todo el mensaje. O por otra parte contamos la parte final y a veces uno de los errores más comunes que se comete en el Evangelio es que contamos parte del contenido del Evangelio o contamos la mala noticia o la buena noticia, pero no contamos todo. Y lo principal que ustedes deben entender a la hora de hacer un evangelismo, y acá si pueden ir tomando apuntes, si quieren ir tomando notas o guardando algunas frases, ideal, lo principal al momento de compartir el evangelio es compartir el mensaje completo. Eso es algo que muchas veces se comete ese error. Vamos a ir viendo algunos errores más adelante. Pero en primer lugar tenemos claro, ahí puede anotar usted, evangelio igual a buena noticia, o abajo póngale mensaje feliz y le hace una carita ahí feliz. Le hace el emoticón de la carita feliz. Ya, me encanta esta definición porque no se olvida más. Mensaje feliz, no vayan a decir cajita feliz, no. Mensaje feliz significa evangelio, buena noticia. Pero también tenemos que entender que para que existiera una buena noticia, también existió antes una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia que hoy día podemos mencionar? Si ustedes van a Éxodo capítulo 20, van a encontrar allá de partida los mandamientos que fueron establecidos por Dios, su ley. Y esto es súper importante tenerlo claro, y los invito y los desafío. Ahora no tenemos la oportunidad de estar presencial, pero a veces yo pregunto, cuando estoy dando algún tema, y pregunto, ¿quiénes se saben los 10 mandamientos? Y los chicos parten, yo me lo sé, y, y luego empieza a ocurrir que yo pregunto, bueno, nómbrenmelo en orden. Y, no, que me lo sé como desordenado. Y nadie se lo sabe en orden cuando es la base para nosotros. Entonces los invito a que puedan revisar Éxodo capítulo 20,
en los cuales se nos mencionan precisamente estos mandamientos. Y miren, uno de los principales mandamientos cuando dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Incluso cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Fue lo que fue revelado como el gran mandamiento. Entonces, la mala noticia es que acá nos dice Romanos 3:23 también, 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ok, vamos entonces aquí aterrizando un poquito estos conceptos. Tenemos que el Evangelio es una buena noticia, pero que para que la buena noticia existiera, antes, ¿cierto?, existió la mala noticia, que es parte del contenido del Evangelio. La mala noticia era que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecar? Pecar, si vamos también a su etimología, en una forma fácil de explicarlo, significa errar al blanco. Ya viene de cuando, precisamente cuando tiraban flechas o dardos a un blanco y se erraba, ya no le achuntaban. Eso es errar, eso es pecar, es errar al blanco. Ahora, cuando nosotros hablamos de este pecar, de errar, ¿a qué es lo que nosotros hemos fallado? ¿Cuál ha sido el blanco que nosotros no hemos logrado? Precisamente que no hemos logrado hacer la voluntad o cumplir sus mandamientos a cabalidad. Hemos sido transgresores de la ley de Dios, la ley divina de Dios. Entonces, eso es lo que a nosotros de inmediato nos pone en el sillón de los acusados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Eso tiene que quedarnos clarísimo. Ahora vamos con los ejemplos, ya que quiero tratar de hacerlo lo más dinámico esto. Al momento en que nosotros hacemos un evangelismo, eh, tenemos que ser capaces de explicarle esto a las personas de manera que sea comprensible para ellos. ¿Ok? Yo acá, mi hermana Claudia, yo estoy obviamente haciendo llamémoslo curso, clase, entendiendo que aquí todos o la gran mayoría ya ha conocido a Cristo como Señor y su Salvador. ¿Es así? ¿Quiénes aquí conocen a Jesús como su Señor y Salvador? Que puedan ponerme un corazón, bueno, manito, póngame corazón, a ver, corazón. ¿No? ¿Quiénes aquí conocen a Jesús como Señor y Salvador? O sea, ya ha sido representado, entienden el plan de salvación. Genial, genial. La gran mayoría, ok, vamos entonces, sigamos, porque a veces me pasa que en iglesias voy o lugares y me doy cuenta que es necesario incluso presentar a Cristo. Vamos entonces. Ustedes han entendido el plan de salvación. Perfecto. El gran error que muchas veces se comete al hacer la entrega de un mensaje evangelístico es que no presentamos toda la noticia, sino que presentamos parte de la noticia. ¿Ok? Es decir, hay predicadores o evangelistas que se quedan en la parte de la acusación y se trabaja mucho con la culpa. Y eso no es correcto. La forma correcta de compartir el Evangelio es precisamente presentándole a las personas la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley precisamente parte por la base de los 10 mandamientos. Ha sido la ley que ha sido establecida por Dios. Entonces, una manera práctica, no es tan práctico decirle a la gente, ¿sabe qué? Usted no mentirá, no matará, no dirá falso testimonio, porque la gente no les va a entender o no les va a causar el mismo impacto que si ustedes son creativos al momento de hablar con estas personas. Si ustedes parten por la base y le ponen ejemplos prácticos, incluso a veces el Espíritu Santo, vamos a verlo esto un poquito más adelante, los va a inspirar a ustedes a saber qué cosas decir. A veces van a tener que ser súper directos, o a veces van a sentir, no, esta persona en realidad no ha cometido este tipo de pecado y el Señor los va a inspirar. Pero lo que sí tienen que hacer ustedes es presentar la ley de Dios, porque hay cosas que han sido inscritas en el corazón del hombre, nos dice la palabra del Señor. Una de ellas es la conciencia y es la eternidad, y la ley de Dios. Esto ha sido inscrito en el corazón del hombre. ¿Por qué creen ustedes que hay muchas personas que no conocen el Evangelio, pero sí saben que matar está mal? Sí saben que mentir está mal, sí saben que hay muchas cosas que la sociedad hoy entiende que está mal.
¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos que apuntar al corazón de las personas, tenemos que apuntar a su conciencia, tenemos que apuntar a lo eterno que está en el corazón de la persona, que ha sido conceptos que Dios ha establecido ahí. Entonces cuando nosotros le decimos a una persona, mira, tú has mentido, la persona le va a decir, sí, ok. Y después darle ejemplo. Mientes cuando, no sé, copias en alguna prueba, partir como con ejemplos muchas veces pequeños hasta ejemplos más grandes. Mientes si has engañado a tu esposa, has engañado a tu esposo, ok, estás en un pecado. Has robado, estás en un pecado. Entonces, es súper importante, chiquillo, esto no ablandarlo. Y se lo estoy diciendo yo, el líder de Evangelio Creativo, que decimos la alegría de ser cristiano. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que no podemos transar la palabra del Señor y tenemos que ir directo a las personas con el pecado, o sea, tenemos que presentar cuáles son los pecados. ¿Qué significa pecar? Es fallar al blanco, fallar a una de las leyes morales de Dios. Acá son 10 que les presento. Los judíos tenían como 623 mandamientos, si no me equivoco, que tenían que cumplir. Por lo tanto, por la ley era muy difícil. El propio apóstol Pablo en el libro de los Romanos nos habla un poquito más profundo de esto. Entonces, esta parte yo sé que no es tan entretenida y yo sé que a muchos no les gusta tanto y no les motiva tanto. A otros, por el contrario, les encanta como hacer sentir culpable a la gente. Pero se trata de ser directo y de presentar el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio también tiene esta parte que es la mala noticia. Nosotros cuando hablamos con las personas y le presentamos su pecado, saben ustedes que nuestra tarea es simplemente presentar la ley de Dios. No empezar a rebuscar ahí, bueno, ¿cuál es tu pecado? No, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y ahí apunten, cuando ustedes están entregando el Evangelio, van en la parte de la mala noticia, que es el inicio de este mensaje, de compartir el Evangelio, van compartiendo la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, una persona que ya cometió pecado está automáticamente destituido de la gloria de Dios. No tiene acceso a la vida eterna, no tiene acceso eh, a estar en la presencia de Dios, ¿ya? Porque solamente a través de Cristo nosotros podemos estar cerca de Dios. Entonces, eso es lo primordial del Evangelio. Y cuando nosotros estamos compartiendo esta parte, chicos, es aquí donde uno como evangelista descansa, porque uno entiende la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que convence de pecado. No soy yo, Jairo Valenzuela, como evangelizador. Sáquense eso de la mente. Yo no puedo estar toda la gente, al rato a la gente diciéndole, usted cometió tal pecado, al infierno, pecador, arrepiéntete, pero todo el rato así como yo tratando de convencer a la persona. No, es aquí donde yo descanso en el Espíritu Santo, porque Él es el que va a convencer de pecado. Incluso muchas veces ha ocurrido que uno le ha preguntado a la persona, a veces el mensaje del Evangelio llega hasta aquí, cuando uno le dice, y usted siente, cree que por lo que usted ha hecho es consciente de que va a pasar el resto de la eternidad en el infierno, que su alma se va a perder. Y a veces la persona dice, sí lo entiendo, pero no me interesa. Ha ocurrido en algunos casos. Sí lo entiendo, pero no me interesa. Sí lo entiendo, pero no lo creo. A veces el mensaje del Evangelio termina ahí, chicos. Ustedes no sacan nada con presentar el resto si la persona de partida no se convence de su propio pecado. O el Espíritu Santo no ha hecho, que el Espíritu Santo no le ha sido revelado para hacer convicción de pecado. Y esta parte es súper importante que la tengan clara, porque muchas veces ocupan horas y horas en hablar con la gente y como que se les presenta todo, pero si la persona no parte por entender que ha sido pecador, no va a entender el resto del mensaje. ¿Por qué les digo esto? Hubo cierta ocasión donde un tremendo evangelizador estaba compartiendo la palabra del Señor y le dijo a la persona, usted ha cometido tal pecado, existen, bueno, esta es la ley de Dios, apuntó al corazón, le presentó, ¿cierto?, la conciencia, la eternidad, le habló de estos conceptos y le dijo, hay tales pecados que nos alejan de Dios. Y la persona dijo, sí, yo tengo tales pecados, ok. ¿Y usted es consciente que por esos pecados usted no va a tener vida eterna? Ya, sí, lo entiendo, pero no lo creo tanto, así que tengo cosas más importantes que hacer. Ah, ok, puedes irte, le dijo el evangelizador. Y esta persona se fue y habían con él unos pastores. Y los pastores le preguntan al evangelizador, pero ¿y cómo no le presentaste a Jesucristo? En ningún momento le hablaste de Jesús, que era la solución. Y él dice, no puedo hacer eso si esta persona aún ni siquiera tiene convicción de su pecado, ni siquiera ha reconocido su pecado.
¿Saben lo que ocurrió? Que empezaron a cuestionar a este evangelizador. Pero él entendió que estaba haciendo un evangelismo que era un evangelismo, llamémoslo productivo, en el cual esta persona se fue, pero escuchó esta parte del mensaje, entendió la ley, entendió que estaba lejos de la presencia del Señor. Y de pronto siguieron en la evangelización y de repente aparece esta persona gritando como loco: ¿dónde está el evangelista? ¿Dónde es la persona que me habló? Y fueron, lo llevaron donde el evangelizador y le pregunta: ¿cómo tú estás tan claro de que vas a tener vida eterna? ¿Cómo tienes tanta fe que vas a tener vida eterna? Del evangelizador dice que él en ningún momento le habló de la vida eterna, sino que le habló de que él iba a ser un alma que se iba a perder. Lo que ocurrió es que lo que esta persona se fue, el Espíritu Santo siguió haciendo la obra de convicción. ¿Me entienden ahora, chiquillos? El Espíritu Santo siguió tratando con esta persona, siguió hablando a su conciencia, a tal punto que esta persona de pronto reaccionó y dijo: wow, sí, necesito entender esto, porque el Espíritu Santo siguió trabajando en esta persona. El mensaje le fue entregado de forma clara: por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Sé que es una frase dura y que no nos gusta decir en el Evangelio. Pensamos que hacer evangelismo es solamente pararnos con un cartelito que diga Dios te ama. No, chicos, el evangelio real es presentar toda la noticia del evangelio. Todo, todo el contenido del evangelio. Y esta es la parte más difícil. Si logran esto, si con seguridad logran, y aquí les voy dejando algunos tips al tiro. Si les cuesta hablar, pueden ensayar frente a un espejo. O algunos chicos me contaban a mí, hermano Jairo, yo ensayaba con un peluche, ponía un peluche, o algunos chicos me daba tanta risa porque me contaban, hermano Jairo, yo ensayaba con mis papás. Le decía: papá, escúchenme porque voy a hacer un ensayo de cómo evangelizo. Y terminaba evangelizando a ellos de verdad. Entonces, yo los invito a que ustedes busquen formas de practicar, si les cuesta verbalizar. No lleguen al momento a improvisar. Si bien la palabra del Señor nos dice que Él nos va a inspirar en el momento de las palabras que hemos de decir, sí debemos nosotros entender qué es lo que vamos a decir. Porque a veces vamos a ser sorprendidos en una evangelización que no sabíamos que iba a ocurrir, y ahí es cuando el Espíritu Santo pone en nosotros las palabras precisas. Pero la mayoría del tiempo nosotros sabemos cuándo vamos a tener un evangelismo, entonces nos preparamos con tiempo. Ok, hasta aquí, ¿se va entendiendo? Estoy yendo muy rápido. No sé si ahí me hacen con la manito arriba ¿se va entendiendo? ¿Ya? Vamos analizando algunos puntos, ¿ya? Evangelio, buena noticia, y dentro del contenido, bueno, del contenido del Evangelio está la mala noticia, que la mala noticia es por cuanto todos hemos pecado. ¿Qué es pecar? Es errar al blanco. ¿Y a qué blanco nosotros hemos errado? A la ley de Dios. Ese, en los mandamientos de Dios, nosotros no lo hemos cumplido, no lo hemos fallado. Y cuando nosotros presentamos el Evangelio, tenemos que presentar esto. Tenemos que decirle a la gente qué es el pecado y tenemos que confrontar a la gente con su pecado. Una buena forma, acá otro tips, mi hermana Claudia, de verdad, yo quiero acortar esto, no quiero ser tan larguero, pero es que a mí el Evangelio me encanta. Otro tips es, cuando ustedes estén evangelizando a alguien, cuando hablo de evangelismo persona a persona, incluso da risa a veces, van a ocurrir dos cosas, dos cosas. Una de estas cosas es que la persona se les va, si ustedes presentaron bien esta primera parte del Evangelio, van a ocurrir estas dos cosas. La persona se le va a enojar muchísimo, muchísimo. O sea, va a decir: ¿por qué viene este chico, esta chica a decirme esto? O sea, me hace sentir mal, o sea, como que yo soy una mala gente, una mala persona, soy mala gente. Y se sienten mal y se enojan y por qué y empiezan a debatir y se van. ¿Ok? Pero ustedes recuerden, su tarea es presentar el Evangelio. Entonces su tarea es ir con este mensaje, que esta es la parte que se llama confrontación, digo, que la palabra del Señor nos confronta, o sea, llega aquí, es como una espada de dos filos. Entonces la gente, una de las cosas que si ustedes compartieron bien este mensaje, la gente se les va a enojar. Espectacular. Ustedes que, si se le enojaron, ustedes felices porque compartieron bien el Evangelio. Y la otra opción que va a ocurrir es que la gente, ¿qué va a hacer? Y esto es gracioso, porque la mayoría de la gente hace esto: agacha la cabeza así. Cuando les llega, agachan así la cabeza. Y, y a nosotros con mis amigos nos ha pasado muchas veces. Y cuando vemos a un amigo que está evangelizando y vemos que la persona que lo está escuchando hizo así,
lo tenemos. Nosotros de lejos lo tenemos, o sea, ya está listo. Está listo ya es llegar ahora y presentarle a Jesucristo y una ermita para el reino y felices todos. Va a pasar esas dos cosas, a la persona se le va a enojar mucho, o la otra que la persona va a decir, sí, realmente soy culpable y reconozco mi pecado. Son esas dos opciones. Si usted no compartió bien el Evangelio, si usted no compartió bien esta parte del Evangelio, la gente va a decir, ay, qué lindo lo que me dice. Y ustedes van a quedar así, gracias. No va a pasar nada, chiquillos. Nada. Ustedes van a quedar bien, chao, que le vaya bien, cuídense, bendiciones, bendiciones. Pero no va a pasar nada. Yo hoy día quiero hablarles del evangelismo que es directo, el evangelismo al estilo Jesús. Sin ornamentos, sin vueltas, el evangelio es directo. Y la parte base del evangelio es confrontar a las personas. Es confrontar a las personas. Pero aquí es donde viene lo otro importante, que muchos se quedan en esta parte. ¿Han escuchado ustedes esos predicadores que están todo el rato dándole a la gente? Se van a ir al infierno, al infierno, al infierno, y fuego, y toda la... A mí una de las cosas que más me aterra del infierno no es el fuego, no son los demonios, no es... A la gente no le gusta hablar del infierno, la verdad es que a mí tampoco, pero existe, es un lugar que existe. Y, ¿Y cómo se llama esto? Eh, a mí algo que me aterra del infierno no son ni siquiera los demonios, no es el fuego, no son los castigos, es que es todo lo contrario a la presencia del Señor, a cuando está la presencia de Dios. Piensen ustedes en un momento en que se han sentido angustiados, en que se han sentido tristes, se han sentido mal. Multipliquen eso por millones, multiplíquenlo por una eternidad. Yo creo, y saber que no tenemos a Dios en ese momento. Pensar solo eso a mí me aterra. Pero gracias a Jesús que nosotros hemos sido salvados de ese lugar de tormento, porque hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu Santo en nosotros hizo la obra redentora, nos convenció de nuestro pecado, y cuando nos convencimos, vimos nuestro pecado, entendimos que Jesús murió por nosotros. Nunca vamos a entender que Jesús murió por nosotros si nuestro pecado no nos es confrontado. Y el Espíritu Santo es quien hace esa obra, chicos. Por lo tanto, yo los invito a escríbanlo en grande. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nunca, hoy si es verdad que no me quiero alargar, pero esto está buenísimo. Nunca, nunca piensen que un evangelismo ha fracasado. Si ustedes entregaron este mensaje, si ustedes le hablaron a la gente, le dijeron, queremos hablarle del evangelio o queremos conversar contigo, y usted apunta, ¿cierto?, a esta persona, apunta a su corazón, le habla de que hay pecado y que a través del pecado hay una condenación eterna, estamos destituidos de la gloria de Dios, usted ha hecho un buen evangelismo y ese evangelismo va a dar su fruto. Usted, como evangelista, cumplió esa primera parte. Nunca piensen que si la gente se les va, si la gente no los quiere escuchar más, ustedes hicieron un mal trabajo evangelístico. No, porque es el Espíritu Santo que, como ocurrió en el ejemplo que yo les daba, puede convencer a la persona después. Y eso sí que ocurre muchas veces. O ustedes pueden hacer la primera parte y Dios después a esta persona le queda eso dando vuelta, y otro día viene otra persona y dice, le quiero hablar de Jesús. Ah, lo necesito porque todos estos días he estado pensando en mi pecado. Y es increíble cómo el Señor opera. Nunca piensen ustedes que hay un evangelismo en vano porque ustedes no vieron a la gente que pasó, porque ustedes no vieron a la gente que les dijo yo quiero reconocer, quiero mi pecado y necesito un Salvador. Nunca piensen que su evangelismo es en vano, porque eso ya es obra netamente del Espíritu Santo. Bien, vamos continuando para que no nos quedemos en la mala noticia, pues si el evangelio son buenas noticias. Entonces aquí es donde aparece la creatividad, que es un poquito de lo que yo les quiero hablar hoy día también respecto a estrategias para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Si pensamos en la creatividad, ya la creatividad, chiquillos, no es solamente hacer cosas lindas, no es solamente hacer cosas entretenidas. La creatividad más bien es tener esa capacidad de resolver muchos problemas, de resolver muchas cosas y hacerlas de manera distinta. La creatividad es ver otros caminos donde muchos han visto formas, pero nunca a alguien se le ocurrió hacerlo de manera distinta. Y saben que lo más hermoso, la creatividad no es solamente tener capacidades para dibujar, capacidades para hacer, no sé, malabarismo, para hacer, no sé, cositas bonitas, editar videos de forma linda. No, la creatividad, chicos, la aplicamos en nuestra vida. De hecho, una de las cosas que a nosotros se nos enseña en los posgrados de creatividad
es que todos somos creativos. Todos tenemos esta capacidad de solucionar problemas de formas que muchas personas antes no lo han hecho. Entonces, pensando yo en esto, me doy cuenta que el Evangelio desde su origen ha sido creativo. De hecho, nosotros chiquillos somos hijos de un Dios creativo, de un Dios creador, de un Dios que hizo todas las cosas de manera distinta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este Evangelio creativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo. Significa que al momento de nosotros entregar esta noticia, entregamos la mala noticia, cuando vamos a presentar la buena noticia, tenemos que ser creativos. Tenemos que saber llegar a las personas. Acuérdense que evangelio significa buena noticia o mensaje feliz. Entonces, en esta segunda parte, cuando nosotros les vamos a decir, usted reconoce que necesita un Salvador, ve su pecado, la persona le dice, sí, reconozco que he pecado, reconozco que necesito de un Salvador, de una salida para ser liberado de esto, usted le presenta a Jesús. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Con alegría, pues chicos, con alegría. Si es una buena noticia, imagínense, los angelitos, dice en segunda de Pedro, capítulo 2, si no me equivoco, que en cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ellos están así pendientes cuando ustedes están compartiendo el Evangelio. Y ustedes cuando presentan esta buena noticia no pueden presentarle el mensaje hacia la gente. Bueno, yo le quiero decir bueno, Jesús le ama. Jesús le ama y usted tiene vida eterna. Gracias. Dios le bendiga, que tenga un buen día. Les dejo este tratado para que lo lea más ratito. Y un tratado de ese tiene como 1000 palabras atrás que ni uno lo lee y quiere que la gente lo lea. ¿Dios puede salvar a alguien de esa forma? Sí, Dios sí puede, chicos. Ya no quiero. Pero nosotros como mensajeros tenemos que ponernos en el lugar que somos mensajeros, somos comunicadores, somos embajadores. Por lo tanto, si yo sé, si yo, Jairo Valenzuela, he entendido que yo fui salvado, que Jesús salvó mi alma, es una noticia que a mí me apasiona compartir. Y yo le digo a la gente, sí, pero usted entiende que ha sido pecador, sí. Vamos, entonces le tengo la salida, le tengo una buena noticia, y es que Jesucristo murió por usted. El pasaje más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Mira mi memoria Romanos 10:9, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Me encanta a mí ese pasaje bíblico, de hecho me lo aprendí de memoria sin darme ni cuenta, porque habla cosas muy importantes, confesar a Jesús como mi Señor y Salvador, creer que Dios le levantó de los muertos. El Evangelio nos habla de la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Son tres puntos importantes que nosotros tenemos que entender en la persona de Jesucristo. A través de Jesús fue el pago por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar. Y eso es algo que ustedes tienen que comunicar. Entonces, cuando vamos a la manera creativa de hacerlo, nosotros podemos hacer este mensaje de muchas maneras. A mí me encanta, de hecho, es más, una de las razones por la cual Dios, a través de su dirección divina, me está inspirando a trasladarme a vivir estos meses que vienen a la región de Valparaíso, es porque allá surgió hace cientos de años, 1909, un movimiento pentecostal. Willis Hoover, un misionero estadounidense que llegó, William Taylor también, que hicieron un trabajo tremendo en nuestro país y que a través de ellos el Evangelio fue propagado de manera increíble en nuestra nación. Y de ahí surgieron distintas formas de hacer evangelismo. ¿Ya? Evangelismo en las calles, por ejemplo, los puntos de predicación. Yo vengo de una iglesia, mi iglesia local, de hecho, mi formación viene, yo soy de los que los días domingos me paro aún con mi corbata, ya con mi terno, y a veces con el terno a pleno sol en verano, y los hermanos que tienen que estar con el terno. Y uno, ya, ok, me pongo el terno. Ya. El que tiene que estar con la corbata y con la Biblia debajo del brazo, ok, mi hermano. Yo no me hago drama por eso, yo no soy de los que se va, pero es que esto no. No, son las formas. Esa fue una forma que Dios le entregó a nuestros hermanos. Y yo honro esa forma. Cuando nosotros hablamos de hacer evangelio creativo, no venimos a cambiar lo que Dios ha hecho en nuestro país. Venimos a hablar de sumar.
Ustedes apasionados vienen a sumar. Y yo sé que el Espíritu Santo a ustedes los va a inspirar a nuevas formas de evangelismo. Que incluso nosotros de Evangelio Creativo vamos a decir, oh, los chiquillos de apasionados, miren lo que están haciendo. Oh, qué genial, y no se nos ha ocurrido a nosotros, no. Y si les decimos que nos juntemos y hagamos una actividad juntos, un día ya vamos con los apasionados de Evangelio Creativo y todo. O sea, yo sé que Dios a ustedes los va a inspirar en nuevas estrategias, porque somos hijos de un Dios creativo. Dios los va a llevar, les va a mostrar formas de alcanzar a las personas. Entonces aquí es donde viene esta importancia, que cuando hablamos de qué es la creatividad, es entender que Dios nos va a dar la estrategia. Su Espíritu Santo nos va a dar la estrategia. A veces va a ser parándonos en un semáforo, diciéndole Jesús te ama, pero nosotros sin entender que esta persona antes, probablemente Dios ya tuvo un trato con esta persona. Que algún evangelista en algún otro lado les presentó el mensaje del evangelio, le presentó la mala noticia. Entonces, cuando ustedes incluso se paren con un cartelito, chicos, que diga Jesús te ama o quiero orar por ti, como sea, ustedes tienen que estar clamando en ese momento. No es solamente el pararse, sino que, Señor, que este cartel tenga un propósito eterno en la vida de una persona. Ustedes ni se imaginan, cuando el Espíritu Santo está, chicos, es cuando ocurren las cosas maravillosas. Y eso es importante entenderlo. Entonces aquí, cuando hablamos de evangelio creativo, vuelvo a repetir, no del ministerio, sino del concepto de evangelio creativo, es eso. Los invito a que me acompañen en la palabra del Señor en Hechos, capítulo 17, versículo 23, porque vamos a revisar algunos ejemplos de evangelio creativo precisamente en la Biblia. A ver si encontramos por aquí. Hechos, les dije, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Miren, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí el apóstol Pablo tuvo un arranque de creatividad espectacular. O sea, yo creo que si cuando estemos en la eternidad, yo voy a pedirle a Dios que me permita llevarle una polera al apóstol Pablo, porque fue tremendo lo que él hizo. Miren cómo parte el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se apasionaba, como ustedes, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Pablo estaba en primer lugar haciendo lo que todos hacían. ¿Cuál era la forma? Bueno, en ese tiempo era discutir en la sinagoga, era estar ahí, pero de pronto fue trasladado por Dios a otras circunstancias. Y en esta circunstancia, cuando él dice, bueno, vamos a llevar a escucharte lo que estás diciendo, él tuvo que, bueno, ¿cómo le llego a esta gente? Esta gente que es estudiada, esta gente que cree en distintos dioses, ¿cómo yo puedo llegar a ellos? Y empezó su mente a trabajar. Y es aquí donde viene la creatividad del evangelista, del que va a compartir la palabra. Cuando de pronto, bueno, ¿cómo les llego? ¿Cómo entro a estas personas? ¿Cómo les puedo presentar el evangelio? Y él ve que tenían una inscripción, ¿cierto? Un monumento que en el cual no había nada y decía el Dios no conocido. Y él le dijo, aquí está, de aquí me voy a agarrar. Y le empezó a presentar eso y de ahí siguió presentando el mensaje del evangelio. La creatividad, chicos, muchas veces la vamos a tener que aplicar como si, a mí me encanta decir esto, nosotros somos carteros, somos los que llevamos el mensaje. Esa es nuestra función, traspasar este mensaje a las personas. Y la forma, Dios nos da distintas maneras en las que nosotros nos podemos acercar a las personas. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo evangelio creativo? ¿Cómo puedo ser yo una persona que tenga estrategias distintas para hacer evangelio creativo? Y a mí me encanta este ejemplo, nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos que entender que podemos hacer las cosas de manera diferente. Y eso no implica, quiero ser puntual en esto, no implica no escuchar a nuestros ancianos. Debemos siempre movernos bajo el principio de la honra y entender que nuestros ancianos, su forma en su momento fue la que Dios le entregó a ellos. Y nosotros no estamos llamados a decirle que venimos a cambiar todo y una revolución en la iglesia. No, nunca es nuestro llamado. Nuestro llamado es a sumar nuevas formas, chicos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener más que claro. Sumar nuevas formas en la manera de hacer las cosas, en la manera de compartir el Evangelio.
Probablemente si solamente nos quedáramos con el evangelismo, cuando dicen, ya hermanos, nos vamos a formar en filas de a tres y nos vamos a dirigir al siguiente punto de prédica, pecador, ven al dulce Jesús. Si nos quedáramos solamente en esa parte, ¿cómo evangelizamos, por ejemplo, en TikTok? ¿Cómo evangelizamos en Instagram? ¿Cómo evangelizamos en... Ay, se me olvidó este de la plataforma de juego. Ay, se me fue el nombre. Twitch, me parece que sí. ¿Cómo evangelizamos en esas plataformas? Debemos nosotros entender que estamos llamados a esta generación a sumar nuevas maneras en la forma de hacer las cosas, chicos. Eso es importantísimo, en la manera de evangelizar. Estamos llamados a capacitarnos en este tiempo. Tenemos que generar una cercanía con las personas. El ejemplo del apóstol Pablo fue espectacular porque él les dijo, varones atenienses, veo que en todos son muy estudiosos y soy muy... o sea, ellos se sintieron bacanos, o sea, el apóstol está, veo que en todos son, ustedes son bacanos. Y luego le dice, y entiendo que ustedes tienen una estatua, ¿cierto? Un monumento al Dios no conocido y es al que yo les vengo a presentar. Nosotros tenemos que generar cercanía con las personas. Y la cercanía es una de las cosas que a veces cuesta más obtener y es una de las cosas que Dios nos va enseñando. Tenemos que tener un evangelio al estilo Jesús, acercarnos a las personas, ser empáticos con las personas. A veces el evangelio entra porque hay un familiar enfermo y nos pide la oración. Y nosotros vamos a ese lugar a orar por la persona, pero terminamos evangelizándola, y no solamente a la persona, sino que a toda la familia. Eso es ser cercano. A veces la cercanía al evangelio entra porque vamos a dar alimento a las personas en situación de calle. Pero de acá puede sonar muy duro lo que voy a decir, pero es una realidad. Piensen ustedes, si vamos a darle alimento a las personas en situación de calle, les damos la comida y no les hablamos de Cristo, ¿estamos realmente haciendo una buena obra? Sí, probablemente momentánea, porque el Evangelio nos habla de hacer cosas al instante, pero va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es una verdad. Pero estamos mandando a las personas con el estómago llenito, igual al infierno. El ir a hacer cierto evangelismo a personas en situación de calle es que para nosotros el plato de comida es solamente la excusa para generar la cercanía con la persona, para conocerla, para escucharla y para decirle, sabes, te queremos presentar a Jesucristo. Hay experiencia, el tiempo es breve para poder compartir todo esto, pero hay experiencias maravillosas que yo he podido vivir de personas que estando en situación de calle, he conocido abogados que han estado en la calle porque las historias de vida lo han llevado hasta ese lugar, y he visto cómo el Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo ha transformado esas realidades. Y esto es maravilloso, el Evangelio transforma realidades. Tenemos que generar cercanía con las personas. Si ustedes van a un hogar de ancianos, es maravilloso porque se genera muy rápido esa cercanía. Con los niños en los hogares de menores lo mismo. En las cárceles también es increíble. Y acá les cuento algo, les voy a contar una, me encanta dar algunos ejemplos. Una vez estábamos evangelizando en una cárcel. Y acá, por favor, que no salga de aquí la que les voy a contar, o si no, no me van a dejar entrar nunca más a una cárcel. Y estábamos con un amigo, y este amigo aplicaba muy bien este concepto de generar cercanía con las personas. Y fuimos a la cárcel y fuimos a hacer un culto a la cárcel. Y de pronto yo prediqué, él me invitó a predicar, compartí el evangelio. Y cuando terminó el culto, me di cuenta que los reos se acercaban a mi amigo a despedirse. Lo abrazaban y lo querían mucho a mi amigo. Y también se acercaban a mí, me abrazaban y todo. Pero yo observé, soy muy observador, observé que a mi amigo le entregaban un papelito. Y él se lo guardaba rapidito, y venía otro reo y le abrazaba y le entregaba un papelito. Otro reo y, y él lo iba guardando rapidito en su vestuario. Cuando terminó todo y nos fuimos, llegamos a la casa de mi amigo, yo le pregunto, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué era lo que te entregaban los reos? Yo me pasé mucho reo y dije, ¿le están entregando droga? ¿En qué anda metido este? Y me dice él, y esto es maravillosa esta experiencia, de verdad. Creo que nunca la he contado públicamente por lo mismo. Eh, Me dice, es que los reos, al principio cuando hacíamos los cultos, iban poquitos, me dijo, iban poquitos. Pero un día uno me pidió si yo podía entregarle una carta a su señora que estaba afuera. Y yo la tomé la carta y me la llevé y se la fui a dejar a la señora en el lugar que ella vivía. Y después dijo, este reo le pasó la voz a otros reos
Y empezó a ocurrir que al siguiente culto llegaron 5 reos más, y al siguiente 10 más, y se fue multiplicando, porque todos los reos llegaban al culto porque querían enviar una carta para afuera. Él me dijo, y yo le dije, oye, pero tú lees las cartas antes de, porque pueden que en una no te vaya a salir que manden a matar a alguien y tú entregando. Sí, me dijo, yo las leo todas, ellos saben que yo las reviso todas y luego las voy a dejar. Entonces a mí me encantó esto porque yo le entendí la idea. Él lo que quería era sentar a los reos a como dé lugar y que ellos escucharan el mensaje del Evangelio. No importaba si ellos llegaban ahí por otra motivación, que fuera cambiar un poco su rutina o que fuera que quisieran enviar una carta, sino que él quería generar una cercanía con los reos llegaban y durante esas 2 horas los reos estaban ahí escuchando la palabra del Señor. Era increíble como muchos de esos reos ahí conocieron a Jesús, como levantaban sus brazos, después y adoraban al Señor. Entonces, esto, chicos, es ser creativos. Esto, si ustedes se lo cuentan a un pastor, el pastor los va a retar, porque ¿cómo después se enteran los gendarmes y no podemos entrar nunca más? Yo a mi amigo de realmente lo admiro y desde ese día me encantó y entendí, chicos, evangelizar es ponernos en el contexto, es entender las necesidades de la persona, es generarse como lo haría Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús estaría preocupado de, no, 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 esto no es íntegro que yo lleve unas cartas porque los gendarmes se van a enojar? Jesús le importaría el alma de esa persona y la forma el Señor nos va a sorprender. Entonces aquí hay muchas cosas que, Dios quiera que no haya ningún gendarme aquí, por favor. Clamamos, pero y reprendemos. Bueno, yo soy amigo amo mucho al líder de gendarmería a nivel nacional de la iglesia IGEN, que son los gendarmes, y nunca, no le contaba a él esta estrategia. Yo creo que si se la contara, él se mataría de la risa, igual, porque son cristianos, entienden lo que es el amor por las almas. Entonces, eso, yo creo que el concepto de cercanía con esto les quedó más que claro, ¿cierto? Si van a un hogar de ancianos, por ejemplo, una forma de generar cercanía es hacerle cariño a la ancianita. Me acuerdo que cuando íbamos al hogar de ancianos, yo le llevaba una cremita a una ancianita, porque me di cuenta que a mi abuelita le encantaba que le echábamos cremita. Entonces, cuando íbamos al hogar de ancianos, yo a todas las viejitas le echaba cremita. ¡Ay, mijito! Y esto me encanta, ¿cómo supo? No, es que a mi abuelita también le gusta. Y mientras eso, yo les presentaba a Jesús a un hogar de niños. Nos poníamos a jugar a la pelota con los niños. Les encantaba generar estrategias para generar cercanía con las personas y luego presentarles a Jesucristo. Es muy importante, muy importante. Nos queda poquito. Esta me encanta también, ser un agente secreto del Evangelio. Bueno, aquí el ejemplo de mi amigo también aplica ya ser un agente al estilo Misión Imposible. Aplica también ser un agente secreto del Evangelio. Es entender que Dios se manifiesta, es entender que, pero ojo con los que son agentes secretos. Cuando hablo de agentes secretos es cuando el Espíritu Santo te mueve a ir a hablarle a una persona. Consejo, nunca vayan solos, o consejo número 2, si van a ir solos, avísenle a un amigo. Hoy día tenemos esta tecnología, nunca solos, chicos, o nunca que solamente sepan ustedes, tengan testigos de esto. Este es un consejo muy importante, porque la palabra del Señor lo dice que deben ir de 2 en 2, pero nunca, nunca solos, ¿ok? Tienen que ir con más personas. Cuando digo teléfono, me refiero a que, este fue un consejo que me dio incluso mi pastor una vez, que somos como los militares, que algunos van al campo de batalla y otros están haciendo la comunicación. Son como los que están en comunicaciones. Es lo mismo. Ustedes van al campo de la batalla, pero oye, ¿sabes qué, amigo, amiga? Puede ser su pareja o alguien que ustedes sepan que tiene fe en el Señor. ¿Sabes qué? Voy a ir a tal lugar porque el Espíritu Santo me está inspirando. Tengo este deseo de ir a hablarle a tal persona de Jesucristo. Pero nadie me puede acompañar, así que voy a tener que ir solo. ¿Tú podrías estar clamando por mí mientras yo estoy en esto? Ah, ok, le va a decir, ¿en qué horario? En tal horario voy a estar, te voy a avisar. Ok. Y usted le avisa a su amigo o a esta persona que usted tiene confianza, y así van, aunque la persona no está físicamente, si hay alguien que le está haciendo la cobertura, si hay alguien que está clamando por usted en ese momento. Es muy importante esto, chicos, cuando nosotros aplicamos esto de esta manera. ¿Ok? Vamos rapidito. Eh, Trabajar en equipo. Esto es fundamental y a mí es algo que me encanta y algo que he aprendido. Y los líderes, también le hablo aquí a los líderes de apasionados. Es hermoso trabajar en equipo, es hermoso traspasar conocimiento, es hermoso traspasar experiencias, no pensando, a- a- nosotros como líderes no estamos llamados a ser gerentes del Evangelio ni patrones de fondo del Evangelio, sino que estamos llamados a ser siervos. Me encanta un discipulado que tengo con mis líderes,
que se llama Líderes con Corazón de Siervo. Y es algo que a nosotros nos mueve a servir. Y como líder yo tengo la bendición de ser el líder fundador de Evangelio Creativo, pero si hay algo que a mí me apasiona es que un líder para mí es el que hace la patita. No sé si alguna vez jugaron la pelota y la pelota saltó para el otro lado de la reja, y es el que, la patita se dice cuando uno hace así y pone el otro el pie y uno ¡pa!, lo tira para el otro lado para que pueda ir a buscar la pelota. Es lo mismo. Un buen líder es el que está ahí, le hace el pie a los suyos para que ¡pa!, vayan más allá que uno. Entonces, esto es trabajar en equipo. Es cuando yo, como líder o como equipo, quiero que todo funcione, queremos ir más allá. Entonces, ¿cómo vamos a ir más allá? Nos unimos como equipo y vamos más allá. Lo que yo no puedo hacer solo, lo podemos hacer con otras personas, con otros integrantes. Yo, no, por ejemplo, yo si me pongo a cantar, probablemente toda la gente se va a ir. Pero hay personas que tienen esto, que cantan, y hermano Jaime, vamos a cantar y vamos a hacer adoración, y sale hermosísimo, porque no me escucho yo, ¿no? Pero todos Dios nos ha dado distintas formas, distintas maneras. Y cuando nos unimos somos poderosos en el Señor. Al Señor le encanta que trabajemos en equipo. Al Señor le encanta que hayan dos, tres que se pongan de acuerdo y vayan a la tarea evangelística. Es hermosa. A mí me apasiona realmente las experiencias que uno va ganando en evangelismo. Bueno, acá ejemplos de evangelio creativo, de evangelismo creativo también, como ustedes quieran, para vuelvo a repetir, no vengo a hablar de la organización. Esta me encanta, regala una pizza, siempre cuenta esta, uno de nuestros chicos en plena pandemia, se le ocurrió, bueno, ¿cómo evangelizamos? No se puede salir a la calle, no se puede hacer nada, ¿qué hacemos, chicos? Estamos en problema, vino la pandemia, somos Evangelio Creativo, tenemos que hacer cosas distintas. Y de repente apareció un chico, me cuentan los líderes, bueno, Jairo, viene, uno de los chicos mandó una pizza al vecino. Y yo dije, una pizza, y claro, era espectacular, porque él observó que a su vecino siempre llegaba el delivery con pizza. Siempre llegaba el delivery. Entonces él observó esto y provocó la cercanía. Le dijo, a mi vecino le encanta la pizza, le voy a mandar una pizza y con un mensaje bíblico. Y arriba de la pizza venía escrito un mensaje como una especie de carta en la que él le presentaba el amor de Jesús hacia esta persona. Entonces yo lo encontré espectacular esto, así como, hey, regalar una pizza, qué buen ejemplo de ser observador y buscar la cercanía para, ¿a quién no le gusta? Imagínense qué hermoso sería el testimonio. Yo conocí a Cristo porque me regalaron una pizza, fue la pizza más rica que comí en mi vida, porque fue el mismo día que conocí al Señor. ¡Aleluya! Todo. Crear cercanía. ¿Ya? Y acá hay algunas fotografías que quiero mostrar rápidamente. Hay muchas formas en que pueden hacer evangelio creativo. No sé si tapo con el... ¿No? Se ve bien? Ya. Eh, por ejemplo, acá en esos mismos días los chicos hicieron evangelismo en que regalaban también de estos dulces, ya estos tipos de tortas, y provocando la cercanía con las personas. Acá hay que ser súper estratégico, porque a veces obviamente no vamos a poder comprar mil tortas o mil de estos, pero sí generar instancias que nos permitan estar cerca de las personas. Eso es muy importante. Y que las personas nos escuchen. Esa es como nuestra tarea, lograr que las personas captar su atención para que nos escuchen. Como hemos aprendido, el resto lo hace el Espíritu Santo y ahí uno descansa. Pero nosotros sí tenemos que ser estratégicos para lograr captar la atención de las personas. Entonces, si nosotros vamos a una persona con un tratado, hoy día la gente ya como que está chata de los tratados, porque si ustedes van por la calle y le entregan, toma para BTR, toma para, no sé, para Netflix o cuenta, uno como que hace, lo toma y lo guarda o lo bota a la basura. Lo mismo ocurre con los tratados, chicos. La gente como que los toma y no les llama la atención porque, pero si somos estratégicos y le llevamos algo más, un dulcecito, un quequito, a la gente le encanta. ¿Ya? En ese mismo tiempo que estábamos en plena pandemia, también los chicos empezaron a pegar carteles en lugares estratégicos de su vecindario. Acá también, por ejemplo, se hizo un evangelismo que aún se hace en un campamento gitano. A mí me encanta este evangelismo porque es maravilloso, o sea, crear la cercanía, entrar a las personas, una cultura distinta también que está en el norte de nuestro país, y ellos entran y se hicieron amigos ya de los gitanos, de la comunidad romané, y hablan con ellos y les presentan a Jesús. Es hermosísimo, me encanta como... Este igual me encanta, siempre me encanta este ejemplo de que acá hay una chica que puso un cartel pero no lo quiso pegar en la pared, lo pegó en una escalera de una plaza. Entonces fue poniendo las patitas, y se alcanza a ver,
fue poniendo las patitas, entonces obviamente a los niños, a la gente le llamaba la atención cuando iba subiendo la escalera porque habían unos piececitos, unas huellas, hasta que llegaban al final, y al final de las huellas había un cartel que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la persona, como que le captamos su atención, reciben el mensaje. Eso es parte de ser creativo. Este igual me encanta. Acá, bueno, cualquiera podría decir, no, estos se volvieron locos, porque aquí se disfrazaron de distintos personajes y se fueron a meter los chicos a un campamento, a una toma, ya lugares terrenos que se toma la gente para construir hogares. Ellos se fueron a meter ahí para hacer una evangelización a los niños. Y si bien todos ellos fueron disfrazados con distintos personajes, el mensaje final era, pero te queremos presentar al verdadero superhéroe y terminaban presentándole a Jesús. Y era hermoso, me contaban los chicos de que en aquella oportunidad, esto fue en Bio Bio, en aquella oportunidad ellos, mucha gente escuchó el mensaje, hicieron oraciones, fue un tiempo hermosísimo. Aquí también, bueno, casi los chicos se volvieron locos, hicieron para la Navidad, les presentaban primero a la gente el conejo de Pascua, que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero les llegaban y les presentaban, les entregaban un conejito de Pascua a los niños y les decían, pero te queremos hablar del verdadero sentido de la Navidad, de la Pascua, perdón, te queremos hablar del verdadero sentido de la Pascua. Y la gente como que, ¿cuál es el verdadero sentido de la Pascua? Y díganme, ¿quién no los va a escuchar a ustedes si ustedes antes le entregaron un canastito con huevitos? Y ellos aprovecharon esta instancia y dicen, el verdadero sentido de la Navidad no es este conejito, perdón, el verdadero sentido de la Pascua no es este conejito, sino que es que la tumba está vacía, y le hablaban de la resurrección de Cristo. Y la gente, el punto acá clave es captar la atención de esas personas. Esos segundos son maravillosos, chicos, esos segundos en que uno capta la atención de la persona, que uno crea la cercanía con la persona, y cuando uno le entrega luego el verdadero mensaje. Eso es ser estratégico, ¿ya? Esto también, este es un ejemplo muy lindo, a mí me produjo mucha bendición esta imagen, esta fotografía, porque este niño que se ve en la fotografía es un niño, si bien recuerdo que tenía Asperger, si no me equivoco, y la hermana estudió una carrera que le permitía a ella hacerle como una especie de clase. Entonces ella entendió que no se podía evangelizar, dijo, oh, pero tengo un vecino que sé que tiene tal situación, entonces yo voy a ir a acompañarlo un día. Y le llevó, como la familia le explicó que ella tenía una profesión, y le hizo una terapia, una clase, algo así, y compartió con el niño y logró la cercanía. Y ahí les presentó a Jesús también a la familia. ¿Se fijan? Podemos ser agentes secretos del Evangelio. Esto es ser un agente secreto del Evangelio. Esto es cuando tú estás llamado y haces algo puntual, que a lo mejor no lo van a saber todos, y tampoco va a estar en todas las redes sociales, pero es algo que desde el cielo sí te están mirando, y eso es maravilloso. Fiestas patrias, acá hay otro ejemplo. Los chicos, yo fui sorprendido, de verdad que esto parecía a veces una locura, y a mí me encanta esto de Evangelio Creativo, como que vamos porque hemos entendido que lo importante es compartir la esencia del Evangelio que lo estudiamos al inicio. Lo otro, las formas, ustedes ni se imaginan cuántos mensajes nos han llegado criticándonos también. ¿Cómo se disfraz? ¿Qué tiene que ver Jesús con la cueca? Que hoy nos dan duro, ¿cómo se les ocurre evangelizar bailando cueca? Y nos dan duro, o sea, como que casi nosotros predicamos cualquier cosa, pero a nosotros ya no nos complica, porque ustedes ya, yo les presenté, ¿cierto? Nosotros predicamos la esencial del Evangelio. Yo no saco nada con vestirme de eterno, mi corbata hasta arriba, la Biblia bajo el brazo, si ni siquiera soy capaz de presentar el verdadero Evangelio. Y yo fui sorprendido para las fiestas patrias cuando los chiquillos empezaban a bailar cueca. ¿Saben ustedes lo que ocurría? La gente se paraba alrededor maravillados, maravillada, incluso algunos, oye, estas cuecas, ¿por qué hablan de Jesús? Oh, que son cristianos, sí, oh, y la gente, y quiere que oremos, y miren acá, incluso hay ejemplos de que la gente que se paraba a escuchar la cueca terminaba siendo evangelizado. Díganme si ustedes si eso no es maravilloso, que en algo encontrar las estrategias para presentar a Jesús, sacar a la gente de su contexto. La gente no esperaba encontrarse con Jesús en ese momento, pero Jesús les salió en el cuento. Acá, para esto fue para Halloween. Los chicos salieron a hacer Somos Luz, me acuerdo que se llamó esa actividad. Y en los semáforos precisamente se cantaba, se entregaba parte del Evangelio. ¿Ya? Acá también otro ejemplo de batucadas que se pueden hacer. Los chiquillos hicieron una batucada y se pusieron a evangelizar. Y ya esto llama mucho sobre todo a los jóvenes.
les llama mucho la atención. A la gente también, porque no entiende por qué si son evangélicos, por qué son tan alegres. Si los evangélicos somos alegres, la gente, pero no, pero es que la forma es distinta y les encanta. De verdad que es una de las cosas que yo me he dado cuenta que en Chile le encanta a las personas cuando encuentran jóvenes haciendo evangelismo de una manera distinta. Es increíble, o sea, Dios nos ha puesto una herramienta en nuestras manos poderosa que podemos alcanzar a muchas personas. Acá el ejemplo que les da en hogares de ancianos, hagan evangelismo en hogares de ancianos, es tremendo, es muy es una necesidad tremenda, y es increíble. Uno de los cuestionamientos que yo me he hecho muchas veces es qué pasa con las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo les presentamos el Evangelio? El Espíritu Santo. Yo descansé en eso, yo les presento el Evangelio, y aunque esta persona no, no recuerde después ni mi nombre, el Espíritu Santo sí quedó tratando con esta persona. Entonces, incluso evangelicen, chicos, a quienes no les entiendan. Evangelicen a quienes ustedes digan, por esta persona ni me escucha. Chicos, hay que evangelizar. Había una frase que me acuerdo que tenía mucho sentido para mí en un momento, pero que después dejó de tenerlo. Y la frase decía, era una frase, ay, se me fue el nombre de quien la dijo, pero decía que predica la palabra, en todo tiempo predica la palabra, y cuando sea necesario habla. Y para mí tenía mucho sentido en un momento, o sea, decir, claro, en realidad debemos ser ejemplo de lo que nosotros predicamos, pero luego en realidad fue como, no, necesitamos hablar el Evangelio. Si es la palabra de Dios, no es mi ejemplo, no es que Jairo Valenzuela lo que va a convertir la vida de las personas, es el mensaje del Evangelio. Necesitamos hablar el Evangelio, decirlo, comunicarlo, la mala noticia, la buena noticia. La gente necesita oír, ¿ya? Acá estamos también en Fiestas Patrias. Y con esto terminamos. ¿Con qué terminamos? Con que ahora ustedes son los que se tienen que comenzar a preparar en esto. Hay dos puntos, espiritualmente y visualizando el campo de batalla. Espiritualmente es cuando acá hago una pregunta abierta. ¿Cuándo parte la tarea evangelizadora? Si alguien me puede responder. ¿Cuándo parte la tarea evangelizadora? ¿En qué momento parte la tarea evangelizadora? ¿Alguien? Cuando localizamos la necesidad, pero cuando yo comienzo a compartir el mensaje del Evangelio, ¿cuándo empiezo? O sea, pueden prender sus micrófonos si quieren, no hay problema. Creo que lo silencié. A ver, revisen. Revisen. Cuando lo digo. Ya, pero ¿cuándo yo empiezo a compartir el Evangelio? A lo mejor planteé mal la pregunta. ¿Cuándo yo empiezo a compartir el Evangelio? Bueno, cuando lo vivo, Planificando, sí. planificando, ya. Orando. Ahí está, listo. Gracias, mi hermana. Silénciese, que me queda poco tiempo. No, mentira. Gracias, mi hermana Fernanda. Orando. La tarea, miren, esto es importantísimo, chiquillos. Muchas veces ocurre, y es algo que uno ha aprendido y uno ha observado, que se empieza a hacer evangelismo, por ejemplo, ya, vamos a ser apasionados, nos vamos a juntar en tal plaza tal día, y vamos a evangelizar allá. Y nos juntamos ya, vamos a llegar antes para orar. Ok. Y después como que vamos caminando y vamos clamando, así como, Señor, muéstrame quién es la persona. Señor, en el nombre de Jesús, muéstrame quién es la persona que tengo que entregar este tratado que tengo aquí. Y uno va, y es re loco, a mí a veces me ha pasado, hay parejas que se están dando un beso en una plaza, y yo he tenido que, perdón, Dios me mandó a entregarle eso. Hay veces gente que ha estado comiéndose un completo, perdón, Dios me mandó a entregarle. Es muy importante, chicos, que la oración no se hace cuando llegamos a la plaza. La batalla empieza días antes. Días antes. Y esto es algo que tienen que entender. Porque en el evangelismo existe un concepto que se llama el tesoro escondido. Y el tesoro escondido es una persona con la cual Dios ha designado tener una cita y salirle al encuentro a esta persona. Y Dios eso no es algo que planificó ese mismo día. Dios esto lo viene planificando desde mucho tiempo para que ese día esta persona conozca a Jesucristo. Y con esto termino de verdad, que es como que más de 10 minutos no me va a tomar esto. En cierta oportunidad fuimos a hacer un evangelismo a Concepción y de pronto nosotros fuimos por una calle
Y yo le iba diciendo a los chicos que iban a mi lado, oye, pero aquí no anda nadie, no anda nadie, aquí chiquillo, esta calle está pelada, ya, y íbamos caminando, pero no hay nadie a quien hablarle. Ya. Llegamos a una esquina y había una ancianita. Y le empezamos a hablar, la ancianita lloró, ya empezamos a preguntarle qué pasaba, qué ocurría. Usted conoce a Jesús, quiere que oremos por usted. Esa ancianita aquel día entendió el plan de salvación y recibió a Jesucristo en su corazón. Cuando íbamos saliendo de ese lugar, dos camionetas ¡fum! Se pararon hacia el lado. Gigantes las camionetas. Y se bajaron dos personas, hombres de las camionetas, se ganaron. Y nosotros pasamos, buenas tardes, y pasamos. El punto es el siguiente, de que ese día Dios había determinado que esta ancianita conocería a Jesús como Señor y Salvador. Esta ancianita era el tesoro escondido. En un lugar donde nosotros pensábamos que no había nadie, ella era el tesoro escondido. Y recuerdo que al otro día, en la iglesia donde estábamos, yo le dije al hermano encargado de esa iglesia, le dije, ¿sabe qué? Estuvimos evangelizando y aquí cerca, como a 3 cuadras para allá, 4 cuadras, le dije aproximadamente, derechito por esa calle, que al final hay una ancianita que tiene un kiosquito chiquitito. Y ¿por qué no la van a ver con los hermanos y todo? Porque ella aceptó a Jesús, reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y para que venga a la iglesia. Y el hermano así con unos gigantes. Y me dice, hermano Jairo, ¿realmente usted tiene ángeles a su alrededor? ¿Por qué? Le dije yo. Porque usted, esta ancianita que usted me habla, nosotros la conocemos. Y ella es la mamá de los traficantes, o la abuelita de los traficantes que viven en esa población. Y nosotros entendimos por qué a esa calle no entraba nadie. Entendimos por qué en esa calle no había nadie, y después, sobre todo, cuando aparecieron esas dos camionetas de repente sopladas y se pararon, o sea, los que se bajaron eran narcotraficantes, y nosotros, buenas tardes, Dios les bendiga, y ellos vieron que nosotros habíamos hablado con la ancianita. Entonces yo te quiero transmitir esto, que la tarea evangelizadora empieza antes de, tú no vas por el camino clamando, sí, obviamente vas haciendo un trabajo de clamor, pero no puedes iniciar ese trabajo en el momento, tienes que hacerlo antes. Si uno sabe ya, la próxima semana voy a tener un evangelismo en tal localidad, en tal lugar, yo empiezo antes, Señor, tal día tengo este evangelismo, y yo te pido que ese día tú reserves un tesoro escondido para mí, para poder yo hablarle a alguien. Prepara una cita con una persona. Saben, chiquillos, que esto es maravilloso, porque nosotros no dimensionamos lo que está ocurriendo en el cielo. Dice la palabra del Señor que cuando un alma se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Y el propio Pedro lo dice en su carta, que los ángeles anhelan, es decir, en el cielo los ángeles pueden estar haciendo cualquier cosa y se detienen porque ellos anhelan mirar estas cosas. Es maravilloso evangelizar. Si ustedes quieren tener un público excelente, si a lo mejor les gustan las redes sociales, déjenme decirle que el mejor público es cuando vamos en la tarea evangelizadora y compartimos el mensaje del Evangelio y sentimos que Dios está con nosotros, que los ángeles están pendientes de nosotros y que son historias que se escriben para la eternidad. Porque algún día en la eternidad todas estas historias van a salir a la luz, todas estas personas a las que nosotros le compartimos el real Evangelio van a llegar allí. Yo conocía a Cristo porque tal joven de apasionado me presentó a Jesús. Yo quiero que estas historias se comiencen a escribir en su vida, chiquillos. Y esto es lo que somos desafiados ahora por parte del Señor cuando estamos llegando al término. Ese tesoro escondido se encuentra antes, hay que orar antes para que, y cuando digo visualizando el campo de batalla es precisamente esto, yo por fe visualizo el lugar, me tomo el lugar, si es una plaza, Señor, yo oro para que en esa plaza lleguen las personas, lleguen a escuchar el mensaje. Y cuando hablamos de los tesoros de la sabiduría, y con esto ya termina esta presentación, voy a dejar de compartir, stop share. Cuando hablamos de los tesoros de la sabiduría, quiero trasladarlos a un pasaje que está en Colosenses capítulo 2, versículo 2 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto fue algo que yo entendí. Que para ser creativos, para poder tener estrategias en el Evangelio, necesitamos ser sabios. Necesitamos hoy día jóvenes sabios, necesitamos señoritas sabias que
El temor a Jehová, dice Proverbios, es el principio de la sabiduría, es la base, es el inicio. Pero yo le estoy hablando ahora de los tesoros de la sabiduría. Y acá se nos revela que dentro de los tesoros, que todos los tesoros de la sabiduría, chicos, están escondidos ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, si yo conozco todos los días, me acerco más a Jesús, conozco más a Jesús, voy a ir teniendo acceso a estos tesoros de sabiduría. Y dentro de estos tesoros está la creatividad, están las estrategias, está la forma que ustedes dicen, "Vamos, ¿cómo hago esto?". Tesoro de sabiduría, se van a sorprender. Es vivir bajo la dirección divina, es vivir bajo la voluntad del Señor. Por lo tanto, con este tiempo sé que me extendí, no quería hacerlo, de verdad mi hermana Claudia que no me quería extender para nada, pero a mí se me hace poco el tiempo cuando tengo que hablar del Evangelio, se me hace poquísimo, de hecho me hubiese encantado contarle experiencias de lugares, cosas tan lindas que yo sé que motivan a nuestros jóvenes a escuchar experiencias, pero sí les quiero animar, chiquillos. Y quiero que ustedes conozcan lo lindo que es el Evangelio, lo lindo que es el Evangelio, lo lindo que es amar al Señor y comunicarlo a otras personas que necesitan oír el mensaje de salvación. Hoy día ustedes pueden hacerlo. Hoy día ustedes Dios los está inspirando a hacerlo. Y yo quiero saber de ustedes, quiero saber de lo que Dios ha hecho por intermedio de ustedes, cómo los va a levantar en medio de nuestra generación, cómo los va a levantar en medio de nuestro país para compartir. Necesitamos jóvenes apasionados precisamente por compartir el Evangelio. Necesitamos hoy día, y esto se lo comparto a Claudia, a Gustavo, eh, tampoco se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Yo, si hay algo que he aprendido, que dos que están, vuelvo a repetir de su nombre, dos que estén apasionados, uno que esté apasionado, vale por 1000. Realmente es increíble. Cuando hay uno que dice, yo quiero ser un agente de cambio, yo quiero evangelizar, ocurren cosas maravillosas. Entonces quiero orar por ustedes, quiero finalizar este tiempo orando por apasionados, orando por Claudio, orando por Gustavo, orando por todos quienes compongan el equipo de liderazgo, orando por cada integrante de apasionados para que de ustedes, chicos, vengan experiencias maravillosas en la tarea evangelizadora. Y que juntos, quien quita que un día apasionado, Evangelio Creativo y todos los ministerios que se están levantando en medio de esta generación con una nueva visión, podamos hacer algo increíble en nuestro país. Yo sueño con ese día en que Dios va a levantar, está levantando, estamos viviendo tiempos hermosísimos, pero muchos se lo están perdiendo. Y yo no quiero que a ustedes que están aquí, que escucharon este tema, se queden debajo de la micro y de lo que el Señor está haciendo en nuestra nación. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por compartir la hermosura de tu evangelio. Señor, nos apasiona. Nos bendice, Señor, el entender que hemos sido escogidos para compartir este evangelio. Señor, nos animas, nos fortalece, Señor. Gracias porque en primer lugar nosotros te conocemos a ti, Jesús, y no nos podemos callar. No podemos silenciar nuestros labios, Señor, en lo que tú has hecho con nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que esta noche tu fuego, Señor, encienda el corazón de estos jóvenes, de estas señoritas, que tengan el anhelo de mañana mismo de comenzar a experimentar la locura, Señor, de la predicación, como dice tu palabra, por la locura de la predicación. Señor, sí. Yo te pido, Señor, que levantes a una generación. Oro por Claudia, oro por Gustavo, Señor. Levántalos, Padre Celestial, en medio de este tiempo. Padre Celestial, permítenos ser compañeros de milicia en lo que tú estás haciendo, en este tiempo, en esta generación, en las distintas formas, Señor, aún en este tiempo que ya se aproxima la persecución, Señor. Ayúdanos a ser estos agentes de cambio, estos agentes que llevan vida, estos agentes que llevan tu palabra, Señor, a ser embajadores de tu reino, Padre Celestial. Pon en nosotros las estrategias y que siempre por los labios de estos jóvenes y de esta señorita salga, Señor, la esencia del Evangelio, el real Evangelio. Tú les darás la creatividad, les darás las estrategias para producir la cercanía. Y Espíritu Santo, tú harás el resto. Tú convencerás de pecados y ese día, Señor, muchos tendrán testimonios de cómo tú cambiaste vidas. Y no solamente una vida, sino que generaciones enteras, familias enteras que fueron cambiadas por la predicación de uno de estos jóvenes. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque lo visualizo por fe. En el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador. Amén, amén, amén. A mí me encanta dar la gloria a Dios, no sé si me lo permiten, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Amén. Cariños, chiquillos, los amo. Gracias, Claudia. Gracias a todos por permitirme acompañarlo este día.